Buenas noches, bienvenidos todos a Tele Central. Estamos con Marcela Pagán, nos está llegando Luciana Geuna. Se terminó el Mundial y señal de ajuste. Esta foto es real, es la primera conferencia de prensa que dieron el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y Luis Caputo, el presidente del Banco Central, cuando empezaron a hablar del ajuste, ¿no? Sí, ajuste ya, está la señal de ajuste ahí arriba, en serio. Que además es un ajuste en serio, porque es un programa económico que está pactado con el Fondo Monetario Internacional y, por tanto, cada revisión el fondo hace un llamado de atención sobre las cosas que no se cumplan. Y en función de eso, vienen o no los desembolsos de dinero. 300.000 millones de pesos, ¿no? Es lo que se prevé de ajuste para el año próximo. Es una torta de plata importante. Mucho, sí. Mucho es prácticamente dinero. Achicar todo ese déficit, que es la diferencia entre lo que nos ingresa y lo que gastamos, achicar ese rojo a la mitad para el año próximo. Exactamente. Tenemos algunas placas con información sobre por dónde va a venir el ajuste, que algunas cosas se conocen y otras no. Subsidios al transporte. Este es un problema, o no, para Horacio Rodríguez Larreta, el jefe porteño, y para María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Que ¿no? encima de esta situación se judicializó, Nico, porque fíjate que cuando se pactó, incluso hubo una audiencia pública para subir la tarifa de los subtes, interviene la justicia, demandas, defensas del consumidor, y allí está frenado, ¿no? El programa de aumentos de esta tarifa. Sí, ahora los subsidios está más o menos pactado entre Rodríguez Larreta y Vidal, que van a tener que bancarlos ellos, o sea, el fin de los subsidios, esto para la ciudad de Buenos Aires, son alrededor de 4.000 millones de pesos, y para la provincia 23.000 millones de pesos. Está firmado en el pacto fiscal, pero iba a ser gradual, ahora sería el de ajuste. Otra medida que está previendo el ministro de Hacienda y Finanzas ¿por qué hace eso así? Atención, porque con esta porque esta era el plan inicial de la reforma tributaria. Y mirá si habrá habido reuniones, se dieron reuniones, lo que se dice el poder del lobby en el círculo rojo, y se había dado de baja esta iniciativa, y la reforma tributaria salió sin esto, y bueno, finalmente... Ahora van a insistir. ¿Qué es esto? Es que las mutuales y las cooperativas paguen impuesto a las ganancias. ¿Cuánto sería para el fisco la recaudación? Se calcula que 10.000 millones de pesos. ¿Qué son las mutuales y las cooperativas? Bueno, claro, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Porque uno dice cooperativa y decís, ¡ay, cooperativa de trabajo! No, se mueve mucho dinero detrás de esto. Hay muchas financieras que están escondidas detrás de lo que se conoce como mutual o cooperativa. Incluso muchos supermercadistas que se decían que en la época del cepo cambiario iban a estas mutuales a canjear esos dólares que en el mercado oficial no se podían conseguir. Sí, en la placa anterior había abajo otra señal del ajuste que decía: atención, escribanías. Atención, escribanías. Y ese es un mercado complicado también, ¿eh? Sí, porque ¿qué tiene planeado el ministro Dujovne? Planeado, esto todo se va a hablar, que por lo menos se minimice la intermediación de los escribanos con sus clientes. En lo que dice el Ministerio de Hacienda y Finanzas es que en muchos países no todo pasa por las escribanías, como pasa ahora, certificados de todo tipo. En Estados Unidos dicen, por ejemplo, van a correos, a las sucursales de correos internacionales, y hay una especie de robot donde por poca plata te certifica algo que vos necesites certificar. Bueno, atención, escribanos. Baja los costos. Y conozco mucho. Está Luciana Geuna. Para que entro, está como fuera de... Sí. Buenas noches, perdón, vengo de trabajar, de un viaje que hicimos para una nota que hace esta semana. Ya va a salir algo que tiene que ver con eso. Tengo algo para aportar a lo que estás. Bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? Atención, escribanías y las mutuales y las cooperativas. Y sigue la señal de ajuste, entiendo. No va a haber más contratos, se congelan por 2 años en la Administración Pública Nacional con alguna trampita, ¿no? ¿O no? No son trampas, la palabra clave es congelamiento, no es tanto el achicamiento del Estado, porque en rigor hay maneras de contratos transitorios que son el método. Lo que se van a asegurar es que por 2 años nadie, por lo menos si se cumple el decreto, nadie pasa a planta permanente, nadie se incorpora al Estado. Y no sé, por ejemplo, los concursos, solo se concursa hacia adentro, y los cargos que se libera. O sea, si un cargo queda liberado, puede ingresar, y va a tratar de no hacer concurso en la medida de lo posible, aún así, porque lo que no quieren es incorporar a nadie más a la planta del Estado. Un ratito las cooperativas, digo, que
Lo de las entré cooperativas tarde, es pero que- quiero... que- no sí, sé si quieren lo que escuch- paguen ganancias. Bueno, por eso, pero Marcela hablaba de, si se quiere, el negocio de la cooperativa financiera, que en general lidia con una zona gris, ¿no? De la economía. Pero en el interior del... Ojo con esto, No, ojo sí. con lo que implica esto. Cuando hablamos, obviamente no es comparable, pero de la 125 y lo que repercutió en el campo, cómo reaccionó el campo, como casi desde el interior hacia la ciudad, no tiene el tamaño, obviamente, la economía cooperativista en Argentina, de lo que es el campo, ni muchísimo menos, pero tiene un tamaño y una trascendencia muy importante las cooperativas en el interior del país. Y son cooperativas que funcionan y son muchas de economía productiva. Sí. Y que no tienen nada de todos esos vicios de lo que estamos hablando. Y que una medida de este tipo los pondría naturalmente en pie de guerra automático y afectaría esto que decimos, las economías productivas provinciales del interior del país. Claro, mucho. A ver, estas fueron ideas que planteó en su momento Duhovne y muchas fueron resistidas desde dentro de Cambiemos, de gente del interior, por ejemplo, que le dijo, Claro. si me pones este impuesto yo no puedo volver a mi provincia, pero Es que te digo, Duhovne hay que insiste. explicarle al cooperativista que al campo que tiene ganancias extraordinarias, que tiene otro mecanismo de economía completa, mucho más, si se quiere, a gran escala, hay que explicarle que el impuesto a la se lo va a cobrar a ellos y que las retenciones van a seguir igual y que lo acepten, ¿no? Bueno, empieza la señal de ajuste y bueno, algo que habíamos dicho en junio que podía pasar y que es resistido por el Ministerio de Justicia, que es que se terminarían los registros del automotor, el lugar donde vas a hacer los trámites para cuando compras o vendés un auto. Esto empezó en la época de Menem, ¿no? Es el organismo que lo hace Sacara, es un organismo descentralizado que tiene que ver con el Estado igualmente, porque lo que recaudan paga parte de los sueldos del Ministerio de Justicia. Sí, y Cuando- que aparte hay que hacerse de la titularidad de un registro del automotor. Bueno, era Casi que es como una era- suerte de herencia Eso que lo- pasan los gobiernos y siguen quedando los pocos que tienen en sus Son manos botines, registros del los automotor. registros del automotor. Sí, son lugares como privados, pero que parte de la recaudación va hacia el Estado y paga, insisto, buena parte de los sueldos del Ministerio de Justicia. Eran premios, ni Lagarret tiene algunos. Bueno, hay otra gente. No, hay muchísimas, digamos. Políticos que son Políticos dueños. del o- ámbito judicial también hay mucho familiar de gente de la- Menem lo hizo. Exacto, fue un reparto inestimable, pues como un kiosco seguro, sin que esto suene peyorativo, digamos, No, es no. asegurarse un gran negocio. Y es dantesco todavía hoy el modo en que se hacen los trámites automotrices en este país, justamente para la supervivencia de estos registros, que son casi marañas burocráticas donde entras y no sabes cuándo salís, y es el reino del papel, en la era donde el papel se supone que tiene Sí. que ir pasando Bueno, a otro. insisto con esto, parte de lo que recaudan paga los sueldos de los trabajadores del Ministerio de Justicia, una parte, y ahí está Duhovne haciendo así, señal de ajuste, se acabó el Mundial y empezó esta pelea. Esta semana Duhovne va a tener reuniones con algunos gobernadores de A1, ya tuvo con algunos y va a tener esta semana con algunos de A1. ¿Por qué? Porque dicen en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, te das cuenta cuando que tal vez un gobernador de una provincia radical, supongamos, se parece más a Infran, el tirano de Formosa, que a otro gobernador radical. ¿Por qué? Porque tienen superávit en sus cuentas y cuando hablan de ajustes tal vez coincidan más los que tienen superávit que los que no. Ahora, sí. Dale. No termina el... No, la idea del gobierno no es que estos 300.000 millones Sí, se repartan. desplazarlo, Claro. ¿no? Sí. Pero fíjate qué paradoja, porque cuando empezás a analizar en el mercado financiero tienen más chances de salir a emitir deuda las provincias, o la mayoría de las provincias, Sí. no todas, pero gran parte de ellas, porque tienen estados contables más robustos que el propio Estado Nacional. Ujú. Digo, porque en general se piensa, uy, el empleo público es en el interior, son las provincias. Atención, porque quien tiene que empezar a sanear el sobrecosto que tienen gastos excesivos es el Estado Nacional, no las provincias. Y me parece que la caja provincial está bastante bien autofinanciada, salvo algunas que están complicadas, digamos, por ejemplo Chubut, que tiene una situación endeble desde lo económico. El resto han ido en estos 2 años organizando un poco sus economías, sus Ahora, estados contables. En la casa de Horror dicen, la mejor alumna para ajustar es Alicia Kirchner. Bueno, pero frente a una situación que es donde el agua ya le tapó la cabeza. Era algo de los genes del hermano, No, bueno, pero además, recordemos los docentes, el año Sí. pasado no tuvieron ni siquiera un ofrecimiento Los de una médicos. concesión, los médicos.
es un extremo, si se quiere, del país. Pero a mí lo que, en conclusión, Marce, a esta altura, el FMI, digamos, ¿qué habría que hacer para que alcance, entre provincias y nación y llegar a ese número, que es un número casi impensable, 300.000 millones de pesos? Es muy interesante, lo que escribió el Fondo Monetario en su primera revisión, ¿no? Sobre lo que es la marcha de la economía argentina, que incluso hasta puso en veremos y en duda el crecimiento del 2% que el gobierno augura para el año próximo, que se va a presentar en el presupuesto. ¿Por qué? Porque hay que hacer ajustes. ¿Y qué le dijo al gobierno nacional? Esto no a las provincias, al Estado Nacional. Tienen que poner énfasis en mayor recaudación. Vamos a hacer la traducción al castellano de qué significa esto. Parar la pelota con la rebaja impositiva, por ejemplo, que fue pactada y sellada en una ley, en un proyecto de ley, que fue ley, refrendada con la oposición. El proyecto de reforma tributaria, digo proyecto porque si esto se frena, esa ley se va a tener que discutir. ¿Cuándo se va a discutir que cesen las rebajas impositivas que el año próximo iba a alcanzar a varios sectores? En el presupuesto. Allí se va a dar esa discusión. Pero, o sea, no es que la norma fue aprobada, es ley, no es que tiene media sanción. Es ley, el FMI dice, todo bien que sea una ley, pero tenés que revisarla. Pero tenés que revisarla. Y por eso digo, dar marcha atrás y que en el proyecto, discusión del presupuesto, Lu, ahí se dé esta discusión política porque, bueno, ahora hay que mostrar un escenario económico en donde hay que hacer un ajuste. Y tal vez el escenario de la reforma tributaria no contemplaba la corrida cambiaria que tuviste, ir al Fondo Monetario Internacional y que la inflación termina siendo casi el 32%. Por otro lado, cuando hablamos de impuestos, hablamos también de a quienes les corresponde pagar más, a los que más recaudan, a los que más ganan. Y allí el énfasis está puesto en la recaudación del campo. ¿Por qué? Porque para el Fondo Monetario Internacional esta rebaja en las retenciones no puede seguir en el tiempo. Es decir, el campo debería seguir pagando lo que ya está pagando de retenciones. Frenar acá la rebaja que fue prometida, pero bueno, acá hay una cuestión política porque fue el propio presidente Mauricio Macri que hace un mes, reunido con el campo, salió públicamente a respaldar y a decir nosotros vamos a seguir con la rebaja en las retenciones tal cual fue anunciado al comienzo de la gestión. Sí. Marce, la última, y es Nico pasó todo el mes del Mundial preguntándole a todos los economistas, periodistas de economía que venían acá, ¿cuánto iba a estar el dólar cuando termine el Mundial? El Mundial terminó. Yo te voy a hacer una pregunta, vamos a renovar la apuesta, que son las vacaciones de invierno. Ahí subió el dólar otra vez. ¿Cuánto va a estar el dólar cuando terminen las vacaciones de invierno? Y es difícil. De hecho, mañana hay un mega vencimiento, eso que decimos, la supermartes de Levax. Mañana es un supermartes. Y hay que ver qué pasa con ese caudal que se cree que no se va a renovar. Se va a renovar la mayor cantidad, porque aparte está pactado con los bancos. Pero hay un porcentaje de ese dinero que cuando se cobra, cuando, por ejemplo, cobras un plazo fijo, te vas de vacaciones, ese dinero probablemente de intereses que cobraste lo usás para tus vacaciones, pero el que se va al exterior compra dólares. Y también hay todavía cierta inestabilidad sobre lo que va a ser el dólar. Hoy volvió a 28 pesos. Habíamos dado la noticia la semana pasada que se había cerrado esa cotización por debajo, perforado el piso de los 28, parecía imposible, lo habían logrado la semana pasada, hoy otra vez sube a 28 pesos. Los economistas moderados, esos que se sientan en la mesa con los economistas que forman parte de este gobierno a discutir y debater ideas, con Macri también, pero que están afuera de la gestión, están proyectando un dólar en 32 pesos para fin de año. 32 pesos. 31 o 32 pesos para fin de año. Digo, ese es un número a contemplar. ¿Por qué? Porque creen que el dólar no es la puede... única que se jugó, No, sí, exacto. Nadie usó el ejemplo de los demás, pero yo pregunto, ¿de dónde sale ese cálculo? ¿Por qué 31? ¿Por qué no 33, 35 o 27? ¿no? Le preguntás al señor Cueva, que vos conocés a todos. No, pero estos son economistas que incluso tienen buenos diálogos con el Fondo Monetario Internacional, porque aquí está puesto el énfasis en un tipo de cambio flotante y en que no haya trazo cambiario. Esto implica que si avanza la inflación como está proyectado, el dólar no puede ir corriendo detrás de la inflación. Tienen que ir caminando a la par. Inflación, dólar. Lo que suba el precio, los precios generales de la economía va a tener que ser prácticamente el mismo porcentaje de suba del dólar. Por eso llegás en ese caminito a ese escenario de un dólar a fin de año 31 32 pesos. Claro, los economistas también la pueden pifiar, ¿no? No, bueno, aparte, en los últimos 2 meses no paré de escuchar gente que, bueno, era impredecible la situación. El año pasado nadie decía, pocos pronosticaron el escenario de corrida, ese nadie. Y después, mientras duraba la corrida, todos la decían, no, pero ahora se termina, ahora pasa, todavía estamos vos decías corriendo. Que el dólar corría atrás de la inflación. El dólar iba caminando lento y la inflación corría. Bueno. Entonces, bueno, ahora van a ir un poco caminando a la par. Alberto Rodríguez aceleró. Sí. Y le ganó a la inflación, a todo. Mira esto, en medio del recorte, el gobernador
de San Luis usó 230.000 pesos por día en gastos reservados. 230.000 pesos. Sí. Primero, no sé si sabes. Yo tengo preguntas, vos no sé si las sabes. No, dale. La provincia tiene gastos reservados. Como la CIDE, digamos, como la AFI. No tiene más así gastos reservados. ¿No tiene? Sí, Bueno, una parte tiene. Sí, tiene sí, para, por ley le corresponde. bueno, para cuestiones, no como antes, digamos. No, pero tiene una partida, porque si una Bueno, operación es uno, encubierta. claro, es un organismo que trabaja en la confidencialidad y el secreto. Por eso. Pero la provincia de San Luis también tiene gastos reservados. 230.000 por día. Tiene ese rubro. O sea, Clink por día, Alberto. No rindió el viático. Yo, por ejemplo, ahora me fui a Rosario a trabajar, junté todos los tickets, porque uno en los viajes de trabajo rinde los viáticos. El Alberto no tiene que... Son gastos reservados. 230. Bueno, No, pero ¿es una ¿reservados para reserva? qué? Para él, mira, el traje todo eso cuesta dinero. No, seguro que el Alberto no se gastó la plata en su 230.000 pesos por día gastó Alberto Rodríguez Sá el año pasado y está hecho el cálculo además de cuánto fue por 80 año. millones, supongo. A que ver, debe haber un sido. docente Sí. vive en San Luis, esa república mágica, autonómica, con 633 pesos. Por día. Sí. Esto es fuera del sueldo del Alberto, ¿eh? Fuera del sueldo del Alberto, 230.000 diarios. El rubro gastos reservados de la gobernación. ¿En qué gastás para llegar a esa cifra? Y como son reservados no podemos saber. No podemos saber. Pero ni siquiera, digo, no es uno de los gobernadores que más viaja, no es que se lo ve en la ciudad de Buenos Aires continuamente en reuniones, porque eso podría ser una justificación, pero no. Es que no sabemos si es para esa consumo la paga personal. el Estado. El avión, todo eso, no. Estos son gastos de... tienen que vivir. No, bueno, Alquiler. Mirá. no necesariamente son Perdón, para a ver si se puede ver de... La marca. Bueno, es una marca que ya ahora puede comprarla Ralph barato. Lauren. No, pero... a ver, cuando Es sumieron... lo más barato que debe tener el Alberto. Bueno, pero cuando... Ralph Lauren, la marca. Cuando asumieron en el año 83, que yo tenía 3 años, ya le pregunté, ya lo dije 1000 veces, mi mamá ya había dejado los pañales y caminaba yo. Tenían una renoleta y un departamento hipotecado. Hoy tienen autos alemanes, mansiones y 230.000 pesos de gastos reservados. Ellos muy democráticamente desde el 83 hasta ahora fueron cambiando el puesto, ¿no? El Alberto, claro. primero el Adolfo, Se después pelean el Alberto. entre No, ellos. no, Después no. hubo también un... Primero Adolfo gobernador, después Alberto y así. En el medio hubo 1 o 2 gobernadores con interruptus. O sea que usó 83.754.872 pesos por año en el 2007 de gastos reservados. 83 millones. 230.000 por día. Un docente vive con 633. ¿Esto tendría que ser el ajuste? Y pero San Luis de las provincias que no tiene... que encima, claro, tiene encima las tienen cuentas en orden. generación económica. Claro, tiene las cuentas en orden, así que le dice in your face. Igual le sería dice. interesante, ¿no? Que se den explicaciones. No, ¿Gasto son reservado? ¿Qué reservados. incluye gasto reservado? Es viernes y el conocer nada cuerpo más. lo sabe. Gracias, Marce. Marce. Chau. Estábamos Ahí siga, hablando de señal de ajuste. Se terminó el mundial y viene la señal de ajuste. La foto esa es real. Se ve la señal de ajuste atrás de Duhovne. Realmente fue así. Permiso, me voy a acomodar. Ahí. Sí. El consejero director de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata Sí. se llama Julio Salaguerri. Salaguerra, yo sabía que lo iba a decir mal. Por eso lo tengo anotado acá. Zaragüeta, perdón. Julio Zaragüeta, consejero superior de la UTN, se estuvo quejando estos días, Sí. con razón o no, con derecho, porque dice que hay un nivel de atraso
de envíos presupuestarios para pagar las becas de este año. Sí. Dice que a diferencia de otros años, las becas todavía no están asignadas y que no van a tener un aumento. Las Ahora. becas para estudiantes. Sí. Sí, Zaragüeta. sí. ¿Qué pasó en los otros 12 años? Los anteriores. Según un informe de la CIGEN, Sí. la UTN recibió, por después de un decreto que generó Néstor Kirchner, varios cientos de millones de pesos de diferentes planes. Mira esto. El plan Enamorar, que es una cosa que nunca La entendimos contamos una vez muchos. en PPT, Sí. Mariel Fitzpatrick, Ahora- fue inolvidable. Ahora vamos a ver un tape que estaba definido como la primera política pública del Estado Nacional para el fomento de los valores centrados en el amor. Sí, lo hacía debido además, ¿te acordás? Sí. Debido era Claro. el dueño del plan de Le Enamorar. mandaron 276 millones para el plan Enamorar a la UTN de La Plata. ¿Solo a ellos? ¿A la de La Solo a Plata? ellos, 276 millones. Había mucho amor. A la C de O La faltaba Plata. amor, la UTN de La Plata. ¿Qué pasó? 181 millones entre el 2009 y el 2015 no los rindieron. Vos estabas juntando los Estamos con tickets. los viáticos, Choy. No nadie- nos rindieron. Salvo yo, nadie junta los No, viáticos. los UTN no rindieron. Está bien que se queje ahora Zaragüeta si no le alcanza la plata para las becas. Pero ¿qué significa? Que solamente con lo que recibió del plan Enamorar podría haber pagado 8.222 becas. 276 millones. ¿Sabes cuánto recibió en total de otros planes? El plan Argentina Trabaja, ponele. No, bueno, pero eso sí depende. Eso A una, está bien, cabrón. pero a una universidad. No, no importa. 859 millones. Solo con los montos no rendidos, que son 181 millones, como veíamos antes, se podrían haber financiado 8.227 becas. Ujú. Plan Enamorar, que fue la primera política pública del Estado Nacional para el fomento de los valores centrados En el amor. Sí. Mira, hoy estoy toda llena de bichos de eso. Vamos a Hay- ver de qué se trataba. Sí, sí. Que me vestí para la ocasión. El amor une. El amor es paz y solidaridad. Tenemos amor por lo que hacemos. Porque el amor puede cambiar el mundo. Trabajamos con el corazón. Y ponemos todo. Porque queremos construir un país mejor. Amor es que alguien te levante cuando estás caído. El amor es inclusión social. El amor es pensar en el otro. Amor es compromiso. Amor es futuro. Porque el amor nos hace mejores. Enamorar. El amor en movimiento. A mí me gustaba, lástima que salía un poco caro Pero yo el no- asunto del amor, pero... No, pero no entendí. Dieron explicaciones de diferentes personas sobre qué es para ellos el amor. El amor es futuro, el amor es el otro, como la patria. Pero, no, bueno, pero lo ¿qué que pasa es es que eran un políticas plan? públicas basadas en el amor. ¿Pero qué? ¿Te Nunca damos dinero y llegamos nos a amás? enterarnos grosso cómo se te da- aplicaba la te da política dinero pública. y nos amás. Por eso no entendimos, sabíamos Bueno. que bueno, se distribuyó una buena partida. Bueno, 181 millones cobró la UTN Sí. de La Plata, que podría haber usado en 8.500 becas. Esto fue auditado por la CIGEN y ahora están diciendo, bueno, falta plata para las becas. Está bien que lo digan, pero ¿y el amor? No está. Los más pasajeros para personas comunitario. Los argentinos para su pueblo. Compañía Nacional que emplea trabajadores argentinos
Vemos con preocupación que el Ministerio de Transporte de la Nación impulsa la política de los comerciantes y entidades del país una aviación cada vez más regulada, por menos intervención de los organismos de control, modificando normativas para permitir el entrenamiento de los pilotos, menos controles y mantenimiento, al mismo tiempo que permite una creciente extranjerización de los vuelos, afectando lleno nuestro trabajo. Por ello, junto a miles de trabajadores aeronáuticos, como todos los días, ratificamos nuestro compromiso de seguir poniendo lo mejor de nosotros para que nuestra línea aérea sea cada vez más segura y puede dar los más altos estándares de seguridad. Además, que Aerolíneas Argentinas, con contribución, nos fomenta el desarrollo de nuestra actividad con reglas claras para todos, recordando siempre el máximo nivel de seguridad de sobre eso. Muchas gracias a todos. Hoy Luciana... No me sale la azafata. No, Luciana Geuna voló en avión, no leyeron Voy. esto. Lo que estaba viendo es un avión de Aerolíneas Argentinas a altura crucero y el piloto lee una carta que genera cierta zozobra en los pasajeros. Porque dice que por las políticas del Ministerio de Transporte se estaría descuidando la seguridad en vuelo. Esto obviamente se relaciona con la liberación de las rutas comerciales para las aerolíneas low cost y con esto de liberar sobre todo el mínimo de la tarifa, que en la competencia por esta desregulación se bajen mucho las tarifas y juegan en el sentido no lúdico, obviamente, sino con algo muy, obviamente, lo más sensible de todo cuando uno se sube al avión es que el piloto te hable de seguridad en castellano y en inglés, Sí, porque te digo que nosotros vamos. somos argentinos y podemos conocer un poco la trastienda de lo que puede pasar en aerolíneas, de la situación, todo en general. Claro. Puede hasta no darte tanto miedo que te diga eso, porque puedes suponer lo que está pasando detrás. Ahora, Un alemán le dice el en inglés. alemán que Ahora le vamos a dice... contar esta historia. Esto es así. Hubo un paro del gremio APLA, que tiene... Que es la de los pilotos, ¿no? Sí, de los pilotos, uno de los gremios aeronáuticos, que tuvo una conciliación obligatoria que fue acatada. ¿Qué pasó hoy? APLA presionó a un piloto de Aerolíneas Argentinas que volaba a Ushuaia para que lea esta carta en castellano y en inglés. El piloto se negó, porque además de que estaban en conciliación obligatoria, hay un derecho en las huelgas. Vos podés hacer huelga, pero no obligar a otro a hacer huelga. Y además esto, no sé si es una Esto huelga. no es una huelga, pero Hay una carta escrita en Argentina y en inglés. Le dijeron, señor piloto, léala. El piloto no la leyó. Llegó a Ushuaia con un pico de presión, por la presión justamente del gremio. Se tuvo que quedar en Ushuaia y ahí el avión se retrasó. La carta está en castellano y en inglés. Y Luciana Geuna va a ser de azafata. No. Y va a leerla un poco en inglés. Pues acá dice, this is your captain No, speaking. pero bueno. Ladies pasa and eso. gentlemen. No lo voy a leer en inglés. Un poquito. Pero no soy la captain del avión. Dale, un poquito. I would like to thank you for choosing XXX national company that Claro, porque no employs solo Argentine workers and that fulfills all the safety regulations in force. Yo como soy Y un burro y después- no entiendo inglés, yo me quedo tranquilo. Y después empieza a hablar de seguridad, lo mismo que leíste recién. Therefore, together with us. Déjenme leer la parte de la seguridad, pero bueno, no importa porque estamos en Argentina. Es la misma carta leída en inglés y el capitán se lo leyó, se los dijo en los dos idiomas. Hoy por lo menos yo volé en un vuelo de aerolíneas, ya no, de hecho estaba esperando a ver si lo decían. No, porque están en conciliación obligatoria. No lo dijeron hoy en el vuelo, por lo menos Rosario-Buenos Aires. Sí. Hay bastante lío entre los gremios del transporte que están con diferentes medidas. Te habíamos contado la semana pasada una gran historia, en el sentido periodístico, pero triste en realidad, que es la de los abrevalijas a los que le terminaron encontrando, gracias al trabajo de Federico Villena, el juez federal de Loma de Zamora, uno de los jueces federales de Loma de Zamora, a uno de los abrevalijas 16 panes 16 kilos de cocaína. Sí. ¿Qué pasa con esos abrevalijas? ¿Sí? El gobierno detectó primero que entraron por la bolsa de trabajo del gremio de Edgardo Llano. Estos eran empleados de Intercargo. Sí. Por supuesto los echaron. Tenían ausencia de todo tipo, no iban muy... Estaban abriendo las valijas, los tipos. Sí. No iban mucho a trabajar. Pero no eran solo de Intercargo, eran también de aerolíneas y de aduana, ¿no? Bueno, sí, los de Intercargo por lo menos entraron en la gestión anterior gracias al gremio. Sí. Tenían falta de todo tipo y un montón de cuestiones laborales complejas. Ahora, ¿qué pasó cuando se supo el caso y se dio a conocer Sí. con los abrevalijas? Fueron a presionar a la justicia
Sí. gente del gremio, decir vamos a hacer un paro. Uno de los abogados dijo vamos a hacer un paro. Después ese sindicato eran ladrones. O sea, se fueron a quejar porque habían detenidos empleados que además eran miembros del sindicato. Sí, ladrones y narcotraficantes. Y narcotraficantes, ¿no? Sí, uno. Que no sabía muy bien cómo vender la droga, parece. Bueno, dieron a entender que iban a hacer un paro. Después se dieron cuenta que si hacían un paro para defender a esta gente, se estaban disparando a los pies y no lo hicieron. Y también están vinculados, parece, este sector de los abrevalijas con la barra brava de Banfield. Mirá. Así estamos Argentina, volando en la ¿no? Argentina. Sí, Argentina. La gente que vos metés la valija, si no te la roban, capaz el piloto en el aire te dice que está todo mal, o más o menos. Sí, pero qué injusto que es para los que trabajan, porque No, llevan y traen las valijas y te hacen muy bien. Por eso es un y no tienen. Esos son los valijeros bien, estos son abre valijas. Estos son exacto. Son abre valijas, ¿no? Exacto. Así se está volando en la Argentina. Barra bravas, abre valija, droga, amenaza de paro, el piloto que te lee no sé qué, y Luciana Geuna que no quiere leer. No voy a leer en inglés. ¿Vamos a dar la pausa o dónde? Piti Álvarez, la noche en la que él mismo confesó que había matado al otro Cristian, porque se llama Cristian Álvarez, en el barrio Zamoré, paradójicamente se llama así, ¿no? Zamoré fue un sacerdote que pregó por la paz entre Argentina. El cardenal Zamoré. Sí, claro. Piti Álvarez dijo en la cárcel de Seiza, cuando llegó, que había consumido, no cuando se entregó, sino la noche en la que mató, morfina y Paco. Morfina y Paco. Estuvo en lo que se llama el Prisma, que es el sector del complejo de Seiza para gente que está bajo tratamiento psiquiátrico. Lo llevaron a la HPC, que es el hospital. El hospital del complejo federal número 1 de Seiza, digamos. Sí, ahí le hicieron análisis de todo tipo. Después Piti durmió, mucho durmió. Hoy justo es el día de la gente penitenciaria. Hoy es el día de la gente penitenciaria federal. En el grupo Prisma, ahí históricamente pasaron hace un tiempo José López, secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, el Pato Fontanet, algunos personajes que obviamente antes de estar en una celda y de estar en el hospital, directamente pasan por un tratamiento psiquiátrico, digamos, o por una auditoría psiquiátrica. Algunos además creían que estando ahí capaz la pasaba mejor que en el pabellón, pero es un lugar obviamente bastante... Es un lugar de encierro, ¿no? Estamos hablando siempre de la cárcel de Seiza, ¿no? Sí, no, y además la gente que está bajo tratamiento psiquiátrico grita toda la noche. Bueno, Piti durmió, comió, está con ansiolíticos, lo están cuidando obviamente porque esperan que tenga algún tipo de rebrote por síndrome de abstinencia, pero lo que dijo cuando llegó a Seiza fue que había consumido el día que mató morfina, se supone que inyectable o inyectada, y Paco, y después durmió muchísimo, no sé si más de un día. Hoy ya comió. Hoy también, digo, lo que tiene que ver con la pata judicial, hoy su abogado Quejeiro, digamos, formalmente quedó separado de su defensa. Hoy, ahora, en estos momentos, está actuando un defensor oficial. Había algún interés en un comienzo de que sea otro el abogado. De hecho, la madre había bregado para que sea otro el abogado. Habrá que ver cómo continúa esta situación a lo largo de la semana. También estamos en un momento clave que es la feria judicial, pero obviamente muchas de las investigaciones y las causas avanzan. Y hoy recibió esta noticia, por lo menos que el abogado que veníamos conociendo y que de hecho había alguna crítica por parte de la familia porque lo había puesto frente a los medios en el día que se entregó, no había causado mucha gracia y eso hizo también, bueno, que finalmente terminara separado el abogado y ahora está el defensor oficial. Habrá que ver si en las próximas horas se presenta un nuevo abogado por parte de la familia, ¿no? Exactamente, creo que la madre todavía no lo vio, pero Piti está controlado en lo que se llama el Prisma. El abogado lo vio a buscar, como habíamos contado, a Caseros cuando se escapó de un auto, después fue a Lugano. Y bueno, cuando llegó a la cárcel dijo que consumió morfina y Paco. Morfina y Paco.
Es complicada la salud de Piti Álvarez. Me dijeron, así muy de modo muy brutal, está arruinado, pero por lo menos controlado. Y está comiendo y durmió, lo que es una noticia. Bueno, habrá que ver cómo sigue la causa y obviamente este dato que vos mencionás y que él dijo, habrá que ver obviamente después en sede judicial si lo ratifica o no. Hasta ahora él se negó a declarar, pero bueno, es un dato importantísimo el tema del consumo de drogas la noche fatídica del jueves, creo que fue, ¿no? Sí. Luciana Geuna, desde otro punto del estudio central del TN Central. No sé si lo vieron anoche, pero nosotros, Nico y yo, nos acordamos mucho de una nota que no había salido nunca al aire, que había grabado La Nata con Piti Álvarez en 2012. Ayer la puso al aire entera, ahora mirá un pedacito, es muy importante. ¿Ahora sos Piti o sos Cristian? Siempre soy Cristian. Piti me dicen a mí, la gente. ¿Y en qué pensás que se diferencian Cristian de Piti? En que no tienen las mismas letras, ni... es lo mismo. ¿Estás tomando? ¿Qué cosa? Drogas. La mitad que tomaba antes. ¿Y hoy ¿y qué te duele que necesitas dormirte? Que me duele, que necesito dormirme. Sí, o que necesitas no sentir. La vida. En general. Sí. Cuando vos decís me duele la vida, ¿qué cosas de la vida te duele? Porque yo leí por ahí que la muerte no te asusta, por ejemplo. No, me asusta no morirme. Claro. Que me pase algo y no morir. Morir... Que llegue, es como un cambio de estado, como un cambio de conciencia y ya. Es pasar de grado. Sí, ojalá sea eso. Estaría bueno que fuera. Es eso, es ¿Estás eso. tan seguro? Sí, ¿Por qué estás tan seguro? Porque es haber aprobado la materia Planeta Tierra. Entonces tenés que pasar a otro lugar que no sé qué materia será, que no sé si ahí vas a aprender otros sentimientos, capaz que... ¿Crees en Dios vos? ¿Crees en Dios? Lo estoy buscando hace mucho tiempo a ese Dios. No sé a qué Dios te referís. A alguno que venga, ¿no? A cualquiera. Pero no lo puedo encontrar, ¿viste? Entonces le digo a la gente, si lo ves, mucha gente me dice que lo busque. Y le digo, mirá, lo estoy buscando mucho tiempo. Hice de cuarto grado a sexto año un colegio religioso, fui monaguillo, me la contaron toda la historia. Eso fue lo que me hizo no creer. ¿Qué te cuesta entender? ¿O qué no pudiste entender todavía? Al ser humano, a la raza así como nosotros. ¿Por qué? Y porque es la única que se mata entre ellos. Piti Álvarez mató a alguien, nada puede justificar eso. Esta nota ayuda un poco a entender a esa persona que terminó asesinando. Vamos a la pausa. Bueno, hablando de droga, Rodrigo Alegre está aquí con nosotros. Iba a contar una historia de narcos que son devotos. Sí, a ver, es una historia creyentes, claro, es un culto pagano, en verdad, son devotos de San La Muerte. Esto es una investigación que arranca hace 4 meses atrás en Quilmes, cuando un llamado al 911 alerta de una mujer en un Renault Clio que se apoda La Mara, de 39 años. La Mara. La Mara, en verdad se llama Mariela Casati. Mariela Casati es la ex mujer. ¿Ustedes se acuerdan hace un tiempo atrás una seccional de DI Lanús donde había un techo que guardaban la droga arriba de un techo y que se ve la imagen de un policía sacando droga de arriba de un techo? Bueno, la mujer
de uno de los policías procesados. ¿Para es algo esta judicial mujer. o para...? No, la distribuían y es una causa judicial. Separaron a todos los miembros de la DDI en aquel entonces. La esposa de uno de los policías involucrados es esta mujer, Mariela Casati, 39 años, quedó detenida junto a 6 personas más. Vendía cocaína y vendía marihuana. Armas. Sí, una Glock 9 milímetros, 9 kilos de cocaína. Lo interesante es que empieza con una situación de narcomenudeo y terminan en un allanamiento en la Villa 1114 en el Bajo Flores. Encuentran 9 kilos de cocaína, encuentran marihuana, una prensa para armar los ladrillos. Los ladrillos estaban envueltos en membranas por el tema de la membrana como para el techo, para aislar, por el tema del olor. Y encuentran que esta mujer, la Mara, tenía un Audi A1, un Renault Clio con el que hacía todas las operaciones. El reparto. Exacto. Y ahí están los... El delivery. Y esta es en la 1114. El culto. Claro. Y encuentran estatuas de San La Muerte. ¿Quién? No sé, te meto en un problema. No, para ¿Quién nada. es San La Muerte? San La Muerte es un culto pagano. En verdad arranca en el litoral, en Corrientes. El altar más grande está en la localidad de San Pedro. La historia dice que en verdad había un grupo de jesuitas. Acá están las imágenes de San La Muerte. Todas estas que están acá. Había un grupo de jesuitas. Uno de los jesuitas se separa del grupo que venía evangelizando en la zona del litoral y empieza a trabajar con leprosos. En un momento los jesuitas lo separan tanto, él trabaja con los leprosos, lo meten preso por obviamente no estar con el grupo de jesuitas, hace una huelga de hambre y con toda la túnica de jesuita lo hayan muerto y de ahí en más arranca el culto de San La Muerte. Un jesuita... Es un culto pagano. Un culto pagano, es un culto pagano. Después es muy utilizado por los delincuentes en la Argentina. Incluso algunos delincuentes lo que hacen es, esto es más sofisticado, pero se hace, de hecho lo hemos mostrado en algún informe de Telenoche, se sacan huesos de cuerpos humanos y se los entierran se los ponen dentro del propio cuerpo para por una especie de rita. Exactamente. Esta gente lo que hacía era el culto pagano, era devoto de San La Muerte, 9 kilos de cocaína, allanan la Villa 191114 y ¿qué es lo que encuentran en el centro de acopio? La droga era Bolivia, Argentina, Villa 1114, La Mara, Verazategui y se distribuía en todo el distrito de Quilmes. Y esto, decía Rodri, empezó, no es que fue una investigación grande que derivó en esto, sino que un caso de 911, menudeo. narcomenudeo, es al revés de todas las investigaciones. Claro, pues es al revés. Es una fiscalía, la número 20 de Clarice Antonini de Quilmes, arranca con esa situación y termina con el centro de acopio en la Villa 1114 y obviamente el culto a San La Muerte, que es lo que llama la atención, ¿no? Sí, plegarias no atendidas de estos narcos porque San La Muerte no los ayudó. Vamos a una tanda y después Vudú quiere plata y no se la quieren dar. Para pausa. Pasaron 10 años de la votación en el Senado de la 125. Esa noche en la que cambió todo. El domingo TN pasó un informe especial. Un documental directamente sí, sobre los 10 años. Los protagonistas hablan por primera vez, muchos de ellos, contando cosas que nunca contaron. Secretos, vivencias, experiencias. Hoy se repite el documental a las 11 de la noche después del programa de Joaquín Morales Solá. Hay un adelanto. Nos salvamos al día siguiente de tener casi una guerra civil, un enfrentamiento entre civiles. Todos perdieron la razón, todos, porque todos convirtieron la 125 en una bandera. Estaba en juego la paz social. No querés ver sangre, no querés imaginarte en alguna desgracia fatal. 3 horas en aquel piquete. Esto es joda, viejo. Para mí fueron los peores momentos de mi vida esas 5 horas que estuvimos detenidos. Ellos sostenían que con una retención móvil que podía llegar a avanzar hasta el 50, de 3 camiones, 2 se los llevaba el fisco.
Yo creo que Martín cometió muchos errores en la 125. Que las retenciones no deben existir en un país federal. Nosotros lo que queremos es que ponga las cartas sobre la mesa. Tuve que empezar a andar con custodia y con guardaespaldas. Era un delirio que tuviéramos una guerra o una disputa por pagar un impuesto más. 2.000 millones de dólares que están en juego, que lo tienen que pagar las cerealeras. El poder tiene límites en la República Argentina. Lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. No quisiera estar en su lugar. Es una responsabilidad inmensa la que usted tiene. La 125 era una discusión sobre la libertad. No fue una disputa por la libertad, fue una disputa por la plata. Es un país dividido al medio. Yo digo que la 125 es una experiencia para no repetir. Había un clima de hostilidad que es preferible que nunca más vuelva a suceder en la historia democrática de este país. Ay, se está cambiando de lugar. Sí. Quédense desde ya. No, hay muchas más revelaciones en el informe sobre la 125 increíbles. Quédense desde llano con el gran Joaquín Morales Solá y nosotros volvemos mañana. Así es. Y como yo quería cambiar de lugar, porque siempre nos vamos así, cambiamos de lugar y le decimos hasta mañana. Que descansen. Chau. Chau.